El escritor necesita una pluma, el pintor un pincel y el cineasta todo un ejército. Orson Welles. Cine Club UDC Radio. El análisis del séptimo arte. Conducido por Ricardo Chicagelis. Cine Club UDC Radio. La nueva visión del cine. Amigas y amigos de Cine Club UDC Radio, una vez más, bienvenidos, bienvenidas a su espacio, su lugar para hablar del tema que nos fascina, el cine. En esta ocasión, nuestro tema es el cine y la educación. Y para esto hemos invitado al doctor y docente de la Universidad de Cartagena, Haroldo Estrada. Harold, bienvenido una vez más. Gracias, Ricardo. Gracias por permitirme llegar a tu vasta audiencia a través de este excelente programa que hemos venido escuchando. Hombre, muchísimas gracias. Harold, mira, para poder hablar de cine y educación, la verdad es que es una relación compleja y yo quiero destacar solamente dos cosas. En primera instancia, entender lo siguiente: el cine es un hecho social. O sea, el cine no solamente es un arte, el cine no solamente es una industria. Quizás lo principal es que el cine es un hecho social. Es decir, que cuando tú estás viendo una película, tú estás implicado en la película. ¿Por qué? Porque tú aprendes. Aprendes algo, interactúas con un mensaje, le atribuyes valor, le atribuyes sentido, le atribuyes significado. Te vas con una certeza, te vas con una duda, te vas con una pregunta. O te vas con elementos de reflexión, ¿sí? Por muy buena o por muy mala que sea la película o el documental o lo que estés viendo. Entonces, en ese sentido, el cine se constituye en un recurso de la didáctica, se constituye en un recurso del aprendizaje y que suscita debates y suscita sobre todo el crecimiento grupal alrededor de ciertos temas. Dicho esto, me adelanto y hago una recomendación a nuestros estimados oyentes. Y es una película que pueden encontrar en YouTube que se llama Los Coristas. En YouTube a lo mejor se llama El Coro. Es una película francesa de un músico frustrado que de la manera más insospechada y más inesperada se convierte en un profesor de unos niños que están en un orfanato en la Francia recién salida de la Segunda Guerra Mundial. Es una película extraordinaria. Sí, porque el cine, esta película nos ayuda a entender cómo ocurre esa interacción entre profesor y estudiantes. Eso es un buen ejemplo de cómo el cine sirve para hablar de todos los temas que queramos. Entonces, Harold, estuviste a cargo durante muchos años, yo creo que como 10 años, de un cineclub aquí en la Universidad de Cartagena, y más que cineclub se constituyó en un recinto para dar cuenta de las clases, para aprender y para enseñar. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo creo que voy a ser un poquito extenso al inicio porque no estuvo asociado cuando nace el cineclub como herramienta educativa. Doctor Mario Mendoza, varias personas entre estudiantes, trabajadores, nos reunimos y vivimos, o sea, la posibilidad de presentar películas. Ahí el escenario, tenemos un escenario espectacular que es el auditorio de la Facultad de Medicina, y había espacio. Usualmente los chicos se ocupaban de sus clases a las 11 y volvían muchos a la 1 de la tarde. Hay un espacio, y empezamos a plantear la necesidad de un cineclub. Nosotros que habíamos estado en los diferentes cineclubs cuando estudiantes, en club de cine y todas esas cosas, asistiendo, viendo, aprendiendo a través del cine, vimos el espacio y nos constituimos en hacer ese cineclub. Empezamos con muchas dificultades. En esa época la Universidad de Cartagena ¿De qué año más o menos? En 98. Ok. Había un solo videobeam para una escuela de medicina. Entonces, muchas veces íbamos a hacer la presentación
Y el videobin no lo prestaban. ¿Por qué? Porque estaban dando fisiología, estaban dando cirugía, estaban dando alguna clase. Palabras más, palabras menos, ya viene Haroldo con su pendejada a quitarnos cómo dar la clase. Pero a pesar de todos los obstáculos, tratamos de prevalecer, lo hicimos, sobrevivimos el primer año, en lo cual yo me enfrenté a algunos de los colegas que no lo veían como necesidad, y contamos con el apoyo de las autoridades de la facultad, quienes vieron que era un espacio para bienestar de los estudiantes. Al año siguiente, viendo que había pegado y sobrevivido con todas las dificultades, nos dieron un videobin a nosotros. Éramos los dueños del videobin. Los dueños del balón. Los dueños del balón. Entonces muchos de los que primero negaron sufrieron las venganzas del cineclub. No, pero independientemente de esto, se constituyó un espacio en que se encontraba inicialmente cada 15 días. En la medida que fuimos creciendo, teníamos un público cautivo, el cual no se iba a almorzar. Muchos vivían lejos de la facultad, entonces se quedaban a almorzar. Yo trataba de que no entraran comida, pero entraban pequeñas cantidades de comida y veían la película. Esto pasó por 2 o 3 años, en los cuales fuimos creciendo. Los chicos, con el inicio de las redes sociales, comenzaron a hacer páginas, a pasar las reseñas, y nos facilitó muchas cosas, o sea, la iniciativa de los chicos. Yo me acuerdo una estudiante de esa época, ahora una psiquiatra, se llama Catherine Parra, que era la que nos ponía el pie a tierra. O sea, siempre las mujeres han sido mucho más pragmáticas que nosotros. Nosotros comenzábamos a volar y ella decía, no, tenemos que hacer esto. Ella actualmente es psiquiatra y su primera presentación como residente utilizó el cine como herramienta educativa y gustó mucho. Bueno, eso, a los 3 o 4 años de estar haciendo nosotros esa actividad, el doctor Rubén Sabogal, para celebrar un día del médico, nos invitó a que hiciéramos una charla sobre cine y medicina. Yo dije, pero yo no había puesto películas de medicina ahí, porque decía, suficiente drama tenemos que enfrentar diariamente en los hospitales, en nuestro consultorio, para ver cine. Y sí, la verdad es que por ese tipo de negativa me había negado, o nos habíamos negado a ver muy buenas películas, como Doctor Zhivago, claro, The Doctor, películas en las cuales resaltaba el papel del médico con una muy buena factura. Entonces comencé a buscar películas que trataran y que resaltaran el papel del médico. Eso fue una conferencia en la cual, si ustedes vieran, o sea, conferencia grabada con fragmentos de VHS. Entonces le decía yo, para, y hablamos de la película, arranca. O sea, los que ven ahora los medios de ¿cómo es que utilizan para dar charlas, eso era casi troglodita, claro, de piedra. Claro, era la prehistoria. Pero la verdad es que gustó mucho. Claro, era una innovación, en el uso del cine como recurso didáctico. Exacto, mostrábamos películas donde estudiantes como Patch Adams resaltaba el valor de la comunicación claro, entre médico y paciente. Y a mí la idea me caló. Muy bien, estimadas amigas y amigos, estamos aquí en Cineclub UDC Radio con el tema de cine y educación. Escuchas Cineclub UDC Radio. Regresamos en Cineclub UDC Radio con el tema de cine y educación, hoy con Haroldo Estrada y Ricardo Chica, profesores de la Universidad de Cartagena. Estimados amigos, un poco para retomar algunos elementos del cine y educación, tenemos que decir, mi estimado doctor Estrada, que el cine en nuestro país fue pensado hacia 1938 como un importante recurso educativo. Para entonces aparece la sección de cinematografía nacional creada por el doctor Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán. Él crea esta dependencia y básicamente su propósito era hacer cine educativo, el cual se iba a distribuir por todos los lugares de la nación para que la gente en especial aprendiera ciertos asuntos prácticos de la vida que tenía que ver con la higiene y la salud, porque en aquella época pues nuestro país tenía un gravísimo problema de alcantarillados, había una ausencia de alcantarillado muy grande, y ojo, porque no era solo en Colombia sino también en toda América Latina. Y para entonces, estamos hablando más o menos de principios de los años 40, hay una organización internacional panamericana
que se reúne en Washington con todos los secretarios de salud de la América Latina, incluyendo los Estados Unidos, y contratan a Walt Disney. Lo llevan a México. Allá otra vez hacen otra reunión, ¿verdad? Y allí está un señor apellido Rockefeller, nada más y nada menos, patrocinando todo este movimiento de comunicación y salud, en donde el cine es el recurso principal, y ellos graban una película, filman una película que se llama Los Tres Caballeros. Es una película bien importante, la podemos encontrar en YouTube, y entonces nosotros allí vemos unos estereotipos latinoamericanos y por supuesto el gringo, ¿no? El Pato Donald es el gringo y José Pepe Carioca es el brasileño y Pancho el mexicano. El mexicano, el gallito Pancho es mexicano, y entonces encontramos unas aventuras que dan cuenta pues dentro de todo el asunto de enseñar el higienismo y enseñar también la amistad entre los pueblos, ¿verdad? Toda esta acción. Fíjate cómo hay una conciencia desde siempre de que el cine es un extraordinario recurso para aprender y enseñar. Pero sigamos, ¿cómo se llamaba el cineclub que había entonces? Cineclub La Facultad, en honor a una película de Robert Rodríguez, La Facultad, en la cual los docentes eran extraterrestres. Esa película no tenía no mucha calidad cinematográfica en las primeras películas de Robert Rodríguez, pero la verdad es que la música estaba basada en algunos temas de Pink Floyd. Another Brick in the Wall lo interpretaba un grupo punk, que los punk siempre denigraron un poco de Pink Floyd, pero en general utilizamos eso por asociada a la Facultad de Medicina. Como decía, la idea de lo que vi yo cuando la gente vio las imágenes de la charla que me invitó a dictar el doctor Rubén Sabogal sobre la relación médico-paciente, para esa misma hay la fortuna, o sea, como quien dice, las cosas se van encajando y las coincidencias hacen cosas buenas. Me asignan la cátedra de bioética en la Facultad de Medicina y bioética al final de la vida. Cuando estaba haciendo la residencia, a nosotros en la Universidad de Buenos Aires, donde estábamos, nos impartían un curso de docencia en la cual nosotros recibíamos del curso de docencia nuestra formación, pero teníamos que pagarle a la facultad, a la universidad, dando clases claro, de semiología, de clínicas. Y tuvimos un profesor que el hombre decía: ustedes siempre tienen que innovar. O sea, los chicos son ávidos de conocimiento, pero tenemos que llegarle de alguna forma. Cuando a mí me plantean hacer la cátedra de bioética al final de la vida, yo no me veía con tiza y tablero hablando de eutanasia a la 1 de la tarde, donde yo iba no a hacer ruido para despertar a los chicos dormidos. Yo tengo que buscar algún tipo de herramienta en la cual yo haga atractiva esta clase de 1 a las 2 de la tarde o a 3 de la tarde, que es un horario muy pesado aquí en Cartagena. Y viendo lo que había pasado con la charla, es más, ya me habían invitado en 2 o 3 ocasiones a dictar la misma charla de cine y medicina en la asociación, en Asmedas, en la Asociación de Médicos Generales. Digo, puede ser. Claro. Y me asignan el temario eutanasia, bioética y vejez, suicidio asistido, las cuestiones de racismo, intolerancia. Claro, o sea, en otras palabras, Harold, te dan en el mismo temario que se va a desarrollar durante el curso un repertorio de películas. No, a mí me dan el temario. Por eso te digo, pero ella está implícita. Exacto. O sea, a cada tema le puedes conseguir una película. Y entonces yo a cada tema le ponía películas. Entonces, el tema era que los chicos llegaban de 11 a 1 de la tarde, veían la película que tenía relación. Por ejemplo, cuando yo les hablo de religión y muerte, les puse una película y les ponía a estudiar las diferentes religiones, cómo veía la muerte. Yo soy de la percepción que nosotros tenemos que entender al ser humano en todo lo global y no solo en la fisiología. Entonces, cuando hablamos de la religión y muerte, le pongo una película de La última noche de Boris Grushenko de Woody Allen. Claro. Y a ese es un tratado de tanatología y todas las dudas que tiene el hombre acerca de la muerte. La verdad es que yo no pasaba lista y tenía una inasistencia del 1 a 2%. Y no pasaba lista. Y siempre había gente. Siempre había gente. Entonces, empecé a hacer eso. Para el tema de suicidio, hay una película que se llama Cómo suicidarse y no morir en el intento,
donde el hombre va ganándole aprecio a la vida, sobre bioética y vejez, Elsa y Fred, que es una película sobre cómo puede enamorarse una persona a los 80 años. Claro. O sea, para verla, que es un ser humano como un poquito más viejo, pero que tiene todas las necesidades que tenemos nosotros. Eso los confrontaba y después le decía, ¿cada cuánto visitan ustedes a sus abuelos? Claro. Cuando le llega un señor que no le oye, ¿cómo se comportan ustedes como médicos? Cuestionando nuestra relación con esas personas, con con las actitudes racistas, con las actitudes homofóbicas. Y siempre una película, pero había que desarrollar un tema, ya sea en discusión o en ensayo. Porque no era el hecho de ir a divertirse, o sea, había que a partir de esa diversión buscar y formar pensamiento. Claro. Estamos aquí en Cineclub UDC Radio con el tema de cine y educación. Ricardo Chicagelis está presentando Cineclub UDC Radio. Regresamos aquí en Cineclub UDC Radio con el tema de cine y educación con Ricardo Chica y Haroldo Estrada. Harold, yo quisiera también dar un elemento que a lo mejor puede aportar y es un antecedente y revisando los archivos, la memoria institucional de la Universidad de Cartagena, me encontré con que hacia el año de 1957 llegó un laboratorio, una empresa farmacéutica, se llamaba Laboratorios Abbott, y ellos patrocinaron la filmación de operaciones en la Facultad de Medicina allí en el Hotel Santa Clara, en lo que actualmente es, bueno, allí en el claustro, en el claustro de Santa Clara, antiguo hospital, y allí quedaba la Facultad de Medicina y se filmaron varias operaciones allí y se proyectaron luego en el Paraninfo. Se proyectaron en el Paraninfo que entre otras cosas originalmente tenía los orificios para poder proyectar los chorros de luz sobre la pantalla. Eso como un elemento, un antecedente bien importante de utilizar el cine como recurso, fíjate, no solamente de aprendizaje, sino también un registro de cómo aprendes y queda un elemento allí para la memoria, ¿no? de ese aprendizaje. De otra parte también podemos encontrar otros, bueno, y esto atendiendo aquel asunto del videobin que nos contabas hace un rato. Bueno, ya fíjate que en los años 50 se filmaban películas aquí sobre medicina. Bueno, y retomando otra vez el asunto del repertorio de películas, y que hay una coincidencia y una convergencia, ¿verdad?, entre los intereses académicos y los intereses culturales. Te voy a comentar una película que fue la única que se repitió en todos los años. Para iniciar nuestra temática en bioética hablábamos de relación médico-paciente. Se ha venido deteriorando un poco con la aparición de intermediación, con la aparición de las demandas, o sea, es algo que ha perdido el valor que siempre ha tenido. Y los médicos, muchos, nunca se han confrontado qué puede pensar un paciente. Entonces, la película de obligatoria visión en nuestro cineclub era The Doctor. Aquí se llamó Una luz de esperanza. Es un cirujano, excelente cirujano técnico, pero como persona muy distante del paciente, hacía bromas pesadas a los pacientes y todo eso, y resulta que enferma de un cáncer de laringe. Eso está basado en un libro que se llama A Taste of Our Medicine, un poco de mi propia medicina, escrito por un médico llamado D. Rosenbaum. Eso es llevado a la pantalla y él, a través de todo lo que pasa, o sea, lo dejan esperando para las citas. Wow. Tiene que llenar todos los formatos que tiene que llenar un paciente para ingresar a un hospital en los Estados Unidos. Por equivocación le ponen un enema que estaba destinado al paciente de al lado. Wow, entonces, tremendo. El hombre se empapa de lo que siente un paciente y eso lo convierte en una mejor persona. Cuando él empezaba, porque era docente de la facultad, decía, ustedes prepárense a hacer su trabajo y no interioricen con el paciente, porque eso le quita a usted su libertad de pensamiento. Al terminar, cuando ya después que pasa y él se cura del cáncer, la primera clase que le imparte a los alumnos es que los disfraza o los viste como pacientes con las batitas cortas y tienen que someterse a todo lo que uno le hace a los pacientes. Claro. Y él piensa, o sea, yo no tengo que estar enfermo para enterarme. Y eso
no tendría que utilizar el recurso de enfermedad o fingir enfermo cuando yo tengo una película que brinda todos los parámetros o que brinda todas las circunstancias que le pueden y que muestra el miedo de los pacientes visto a través de un médico. Por eso, mi estimado doctor Haroldo Estrada, es que el cine se parece a la vida. En este caso, estamos hablando de un doctor que sufrió, vivió y experimentó nada más y nada menos que un arco de transformación. Y eso es una de las reglas cruciales precisamente en la dramática. Que los personajes se transformen, sí, porque si no, no hay progresión dramática, si no, no hay, tú no sientes un avance en el relato, en la historia. Y por eso es que también se piensa de que el cine es como la vida, y a veces hasta mejor. El escritor Scott Fitzgerald, el escritor de Gran Gatsby, decía que la vida se diferencia del cine en que no tiene segundas partes, pero muchas veces es más real, que la propia vida. Mira, a través de esa película yo hice varios ejercicios. En uno, ¿cómo le gustaría ser atendido a usted? Y me tenían que escribir un ensayo de 2-3 páginas. ¿Cómo lo han atendido? O sea, y lo variaba para que la gente no siempre estaba con el mismo y se copiara o no, pero le ponía tareas que eran muy difíciles de encontrar en Wikipedia. Claro. A través para que ellos elaboraran a través de una idea o de una película, elaboraran conocimiento, que crearan conocimiento. Claro. Entonces, califique cómo se sintió usted atendido cuando llegó un familiar y qué quisiera que variara eso. Entonces, a través de desarrollábamos tratando de a sensibilizar a los estudiantes que la persona enferma no es una enfermedad, es una persona. Claro. Y por ende tenemos que verlo y tratarlo como persona. Perfecto. Estamos aquí en Cine Club UDC Radio con el tema de cine y educación con nuestro invitado muy especial, Haroldo Estrada. Escuchas Cine Club UDC Radio. Muy bien, amigos de Cine Club UDC Radio, estamos con el tema de cine y educación. Y para eso tenemos nuestro invitado especial, Haroldo Estrada, quien, pues para terminar, vamos a hacer una referencia a una película del año 2002 que se llama Damage Care. Es una película importante dentro de la actividad educativa aquí en la Universidad de Cartagena. Bueno, esta película aquí se conoce con uno de los títulos en español es Negligencia Médica y cuenta la historia de la doctora Linda Pino, de historia de la vida real, donde ella empieza siendo auditora de estas empresas de seguros en los Estados Unidos y, como dices tú, hace el arco de la transformación, donde se entera lo que viven ellos allá y las dificultades para ser atendidos, lo mismo que nosotros vivimos allá en un sistema que se sustenta en ganancias, y termina siendo, cuando ve todas esas cosas que suceden, termina siendo defensora de pacientes. Esta película se la pongo yo a los estudiantes porque muchos o algunos de ellos van a terminar de auditores. Claro. Para que vean que las decisiones que ellos toman negando de pronto atenciones necesarias para los pacientes son decisiones que pueden conducir a la vida o a la muerte. Con esta película a mí me han invitado, o con esta charla de cine y auditoría, a mí me han invitado en diferentes ciudades del país a hablar y a confrontar a los auditores. Muchos dicen que los he maltratado, pero muchos dicen, nos refleja cómo actuamos, cómo nos obligan a actuar, porque detrás de este gran negocio que es la salud, sale perjudicado el paciente siempre. Entonces, esta película me gustaría que en lo posible sea incluida dentro del pensum de los programas de auditoría médica para vean que las decisiones, un sí y un no, puede significar la vida o la muerte de una persona. Muy bien, estimados amigas, estimados amigos, muchísimas gracias a nuestro invitado especial de hoy, Haroldo Estrada, docente de aquí de la Universidad de Cartagena y que utiliza el cine como recurso educativo. Yo creo que esta película de Damage Care o Negligencia médica la podemos encontrar, si la buscamos la podemos encontrar en YouTube y poder compartir y debatir este tema tan importante, tan crucial para la vida de la nación colombiana. Hasta pronto y muchísimas gracias por esta compañía y por este rato tan agradable disfrutando el tema de
cine y educación, aquí en Cine Club UDC Radio. Cine Club UDC Radio. Dirección: Marta Amor Olaya. Producción: Gustavo Chicajelis. Técnica: Amílcar Boom Babilonia. Webmaster: José Daniel Castillo Chica. Realización y conducción: Ricardo Chicajelis. Haz parte de este Cine Club. Déjanos sus comentarios en Facebook, Cine Club UDC Radio, o en Twitter, @Cine Club UDC Radio, y comparte con nosotros la nueva visión del cine.